Hola y bienvenidos, mi nombre es Nelson Francisco Rodríguez Barrios y soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad de los Andes, Núcleo Universitario Rafael Rangel. En el presente video disertaremos los siguientes tópicos. Tema 8. Reconocimiento de los estados. ¿Qué es un gobierno de facto? Un gobierno de facto es aquel gobierno de hecho, más no de derecho. ¿Esto qué quiere decir? Un gobierno de facto es aquel que detenta o ejerce el poder y los mecanismos propios de un gobierno legítimo, pero este no goza de la legitimidad jurídica. Normalmente nacen de acciones de fuerza, acciones subversivas o movimientos revolucionarios. Ejemplo de ello podemos encontrar en los gobiernos dictatoriales. Existen diversas doctrinas que establecen el reconocimiento o no de estos gobiernos de facto. Entre ellas tenemos: número 1. Doctrina Tovar, presentada por la exhortación del canciller ecuatoriano Carlos R. Tovar en el año 1906. Esta doctrina declara que todo gobierno latinoamericano, por su buen nombre, por su compañerismo, no debe reconocer aquellos gobiernos que hayan nacido por acciones de fuerza, movimientos revolucionarios en contra de la Constitución, ya que esto se fundamenta en la defensa legítima de la democracia de estos estados. Número 2. Doctrina Estrada, publicada por el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México el 27 de septiembre de 1930, redactada por Genaro Estrada Félix, quien es titular de dicha secretaría en ese año. Es por ello que también se denomina Doctrina Estrada. Esta doctrina declara que los países no tienen la competencia ni la potestad de decidir si un gobierno extranjero es o no es legítimo, y especialmente aquellos que nacieron o surgieron por movimientos revolucionarios. La doctrina Estrada es contra el intervencionismo. Es por ello que también es considerada que es una contraposición a la doctrina Tovar, puesto que la doctrina Tovar prevé como una intervención indirecta, ya que le da competencia o le da una potestad a los países de decidir en un país extranjero si es o no es legítimo. Número 3. Doctrina Stimson, enunciada en una nota como política del gobierno federal de Estados Unidos el día 7 de enero del año 1932. Esto fue una respuesta, por un lado, hacia el país nipón, conocido como Japón, y por el otro, hacia China, debido al no reconocimiento internacional de los cambios territoriales provocados por acciones de fuerza de estas dos naciones. Este se basa en el principio ex injuria jus no oritur. Actos injustos no pueden crear ley. Varios analistas quieren invocar este principio en contra de movimientos revolucionarios. Sin embargo, esto puede causar o implicar violaciones a tratados internacionales, pero esto es otra materia. Número 4. Doctrina Wilson. Es una doctrina de política exterior promovida por el presidente norteamericano para ese tiempo, Woodrow Wilson, en el año 1913. Esto fue una respuesta ante los acontecimientos de los movimientos revolucionarios mexicanos que sucedieron a principios del siglo XX. Se considera como una recapitulación de la doctrina Tovar, puesto que esta declara el no reconocimiento a ciertos gobiernos de facto. Todo con ello para perseguir o se fundamenta en la búsqueda de la paz y el orden de América Central, y así contribuir con el desarrollo del continente americano. Número 5. Doctrina Betancourt. Esta es una doctrina de política exterior promovida por el presidente venezolano Rómulo Betancourt, la cual declara la ruptura de toda relación diplomática a aquellos gobiernos cuyo origen no es democrático o que sean dictatoriales. Esto quiere decir el no reconocimiento a aquellos gobiernos ilegítimos y no democráticos. La Carta Democrática Interamericana y la defensa del sistema democrático. Esta carta fue aprobada en Lima, Perú, el 11 de septiembre del 2001. Fue creada para reforzar los instrumentos de la Organización de Estados Americanos, mejor conocida como la OEA. Su objetivo fundamental es la defensa activa del sistema democrático de los Estados miembros. Y, por un lado, son medidas para restablecer el orden democrático y por el otro, tienen o contienen
herramientas que son adoptadas en las negociaciones cuando un Estado incumple sus obligaciones. Tema número 9. Competencia de los Estados. Debemos recordar que cada Estado es soberano y ejerce su poder político en un territorio y población determinada. Esta es la competencia desde el punto de vista interno. Por el otro lado, los Estados, a pesar de que son soberanos, el derecho internacional regula y establece competencias. Estas competencias que tienen los Estados son de base y alcance territorial, ya que representan un territorio, al igual que una población, en relaciones de coordinación con otros estados, en medio de actividades en espacios internacionales. Estos espacios, ¿qué significan? Quiere decir que estos espacios internacionales no están bajo la soberanía de ningún estado. La doctrina establece dos razones de clasificación. La número 1 son las competencias regladas. Las competencias regladas son aquellas que establece el derecho internacional, por un lado atribuyendo facultades a los estados en su actuación, y por el otro imponen criterios y lineamientos a la actuación de los estados. Ejemplo de ello podemos encontrar el Convenio de 1982, que trata acerca del derecho al mar. Número 2. Las competencias discrecionales son aquellas que establece el derecho internacional, facultando al Estado una serie de actuaciones, sin colocar o sin imponer criterios o lineamientos a su actuación. Ejemplo de ello podemos ver las políticas de inmigración que adoptan o promueven los estados. Sin embargo, hay que recalcar que a través de los años, los estados han realizado diferentes relaciones internacionales, existiendo como una interdependencia entre los estados. Es por ello que el Tribunal de la Haya establece otro criterio de clasificación, el cual se llama atendiendo a la población. Esto se divide en dos, las importantes y las decisivas. Importantes son aquellas competencias que tienen los estados sobre los extranjeros en el territorio nacional. Ejemplo de ello podemos ver las inspecciones de las aduanas. Ahora, las competencias decisivas son aquellas competencias personales de los estados sobre los representantes diplomáticos y los nacionales que se encuentran en el territorio extranjero. Ejemplo de ello vemos cuando los consulares atienden a los nacionales que están en el extranjero. Derechos y deberes de los estados. Debemos entender que los estados son personas morales, por lo tanto, pueden ser titulares de derechos, deberes y obligaciones. Estos derechos y deberes y obligaciones los establece el mismo derecho internacional, ya que uno de los objetivos fundamentales del derecho internacional es la materialización de la conducta de los estados. Por ende, se enfoca en regular esa actuación que tienen los estados con respecto a otros en sus relaciones internacionales. Clasificación de los derechos de los estados. La doctrina supone dos razones de clasificación. Número 1. Derechos absolutos o primordiales. La Cancillería de Venezuela los establece como universales o primordiales. Son aquellos que son permanentes e indispensables mientras existe el Estado. Número 2. Derechos secundarios o relativos. Con arreglo a la legislación venezolana, lo podemos encontrar como aquellos derechos convenidos o consensuados. Estos derechos nacen o surgen de los tratados, convenios o costumbres internacionales, en sí de los actos internacionales que realiza el Estado. Estos son de carácter transitorio, puesto que dependen de la existencia de estos actos internacionales que le dieron vigencia. Restricciones de los derechos de la soberanía interior de los estados. Aquí tenemos dos criterios. Número 1. Restricciones sobre el derecho de jurisdicción. Este se crea o se origina a través del mutuo acuerdo de los estados y se centra en eximir de la jurisdicción penal y o civil acerca de los funcionarios y bienes extranjeros. Ejemplo de ello tenemos la Ley Venezolana de Inmunidad y Prerrogativas de los Funcionarios Diplomáticos Extranjeros de 1945. Esta establece la inviolabilidad de los funcionarios, de la residencia de estos funcionarios, tanto personales y o oficiales, y de los bienes extranjeros de estos funcionarios. Número 2. Restricciones sobre el dominio. Este supone
que a través del mutuo acuerdo de los estados, el ceder el dominio sobre un territorio a un estado extranjero. Existen tres tipos. Número 1, la servidumbre in non faciendo. Esta establece que un estado cede el dominio de un territorio a un estado extranjero de manera exclusiva. Número 2, el arrendamiento de territorios. Esto supone que un estado cede en calidad de arrendamiento parte de un territorio a un estado extranjero. Ejemplo de ello podemos ver el Canal de Panamá y por el otro, la base naval de Guantánamo de Estados Unidos en Cuba. Número 3, condominio. Este supone que dos estados se ponen de acuerdo para tener dominio sobre un territorio común. Ejemplo de ello podemos ver el caso de Chile y Bolivia. Convenios y tratados internacionales. Número 1. Convenio de Montevideo. Es un tratado internacional firmado el 26 de septiembre de 1933 en Montevideo, Uruguay, en la celebración de la 7ª Conferencia Internacional de los Estados Americanos. Es allí donde el presidente norteamericano, para ese entonces, Franklin D. Roosevelt, y el secretario Cordell Hull declaran la política de buena vecindad en contra del intervencionismo de Estados Unidos en los países de América. Número 2. La Carta de las Naciones Unidas. Es firmada el 24 de junio de 1945 en la Conferencia de las Naciones Unidas y puesta en vigor el 24 de octubre de 1945. Esta declara que las obligaciones contenidas en esta carta son de carácter superior a los demás tratados. Número 3. La Carta de la Organización de Estados Americanos, mejor conocida como la OEA. Es un tratado interamericano firmado el 30 de abril de 1948 en la 9ª Conferencia Internacional Americana y puesta en vigencia el 13 de diciembre de 1951. Número 4. La Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Esta es aprobada a través de la Resolución 3181 de la 29ª Asamblea General de las Naciones Unidas y entró en vigor el 14 de diciembre de 1974. Es considerada como un documento fundamental para el nuevo orden económico internacional. La cortesía internacional. Estas son reglas de etiqueta hacia los estados, nacidas a través de las convenciones, al igual que de la buena voluntad de los estados, en razón del buen orden, tanto moral como material. Estas no son de obligatorio cumplimiento, no son jurídicamente obligatorias. Responsabilidad internacional de los estados. Aquí yo quiero hacer una breve analogía para que ustedes me puedan entender. Nosotros como personas naturales, personas físicas, somos titulares de derechos, deberes y obligaciones, pero también somos responsables penalmente en función a un sistema jurídico penal. De igual forma, los estados, al ser una persona moral, estos también tienen o son titulares de derechos, deberes y obligaciones. Y a pesar de que no haya plenamente una responsabilidad penal, tienen una responsabilidad internacional que va de acuerdo a un sistema jurídico internacional, que este nace a través de las diferentes fuentes del derecho internacional público. En resumen, podemos definir a la responsabilidad internacional de los estados como aquella que nace de un sistema jurídico internacional que es convenido por los estados, en el cual desarrolla una serie de normas que regulan la conducta de los estados. Y si estos llegasen a violar alguna de estas normas, lesionando a otro estado, causándole un perjuicio o un daño, estos inmediatamente están obligados a reparar el daño del estado lesionado, es decir, de resarcir la lesión, de resarcir el daño. La responsabilidad internacional de los estados también tiene elementos fundamentales. Número 1, la ilicitud. Esta supone de que el Estado debe cometer un hecho de acción o omisión que sea en contra del sistema normativo internacional. Número 2, este hecho debe ser imputable a un Estado. Número 3, este hecho debe causar una lesión o un perjuicio a otro Estado, o en sí incumplir
el sistema normativo internacional. Número 4. Este hecho internacional no puede ser regulado por el derecho interno de los estados, sino del derecho internacional que es común a todos. Debemos tener presente que por regla general, si un estado le causa una lesión a otro estado, está obligado de resarcir ese daño o ese perjuicio al estado lesionado. Pero existen criterios que eximen la responsabilidad internacional de los estados. Entre ellos, los podemos encontrar en lo contenido en la Carta de las Naciones Unidas, desde el artículo 20 al artículo 27, siendo lo siguiente. Número 1. El consentimiento, establecido en el artículo 20. Número 2. La legítima defensa, contemplado en el artículo 21. Número 3. Contramedida de un hecho internacionalmente ilícito, contemplada en el artículo 22. Número 4. Fuerza mayor, estipulada en el artículo 23. Número 5. Situación de peligro extremo, contemplado en el artículo 24. Número 6. Estado de necesidad, estipulado en el artículo 25. Número 7. Cumplimiento de normas imperativas, estipulado en el artículo 26. Número 8. Consecuencia de la invocación de una circunstancia que excluye la ilicitud. Esto lo podemos ver establecido en el artículo 27. Las obligaciones de los estados. Según la doctrina, es aquella que nace de las diferentes fuentes del derecho internacional público. Y son aquellas conductas que tienen que hacer los estados. Según el catedrático español de Derecho Internacional, Rodríguez Carrión, establece una especie de clasificación en las obligaciones de los estados. La divide en dos grupos. El primer grupo contempla aquellas obligaciones de comportamiento. Estas implican en la acción o omisión de un estado, donde la norma jurídica internacional va a regular estas actividades del estado. Por el otro lado, también concibe aquellas obligaciones de resultado, como aquellas que implican la obtención o la prevención de un resultado. Por otro lado, el segundo grupo se centra en función de la esencia de la obligación, que es de acuerdo a la violación de esta y cómo el sistema jurídico va a obligar al Estado a resarcir el daño. ¿Qué diferencia hay entre crímenes internacionales y delitos internacionales? La Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas hace una clara distinción entre estos dos conceptos. Número 1. Los crímenes internacionales, ellos la definen como aquella violación de una obligación esencial o primordial, que normalmente son aquellas que van en la defensa de salvaguardar los intereses de la comunidad internacional. Normalmente estas obligaciones podrían ser mantener la paz de la comunidad internacional, podría también ser aquellas que defienden lo que es la libertad de la determinación de los pueblos, también aquellas que protegen al ser humano, entre otras. Algunos de estos crímenes internacionales podemos encontrar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión. Por el otro lado, los delitos internacionales, ellos lo definen como aquellas violaciones a los tratados internacionales. Algunos ejemplos de estos delitos internacionales podrían ser la piratería, la destrucción de cables subterráneos, que esto en sí es una clara violación a los derechos internacional del mar. La jurisdicción de estos delitos son de carácter universal, es decir, pueden ser enjuiciados independientemente de la nacionalidad. El Estatuto de Roma es aquella instalación de la Corte Penal Internacional, el 17 de julio de 1998, donde 160 países se pusieron de acuerdo para juzgar a los individuos que cometieron los crímenes más atroces, más graves, que afectaron a nivel internacional. Tema 11. El principio de no intervención. Este principio fundamental se encuentra en los siguientes documentos rectores. Número 1. En el artículo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, en resolución 2625 de la 25ª Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada el 24 de octubre de 1970. Número 2. En el acta final de la Conferencia de Helsinki sobre Seguridad y Cooperación en Europa, celebrada el 1 de agosto de 1975.
Número 3. La sentencia del Tribunal Internacional de La Haya, pronunciándose en el caso de los movimientos militares y paramilitares contra Nicaragua. Estos documentos rectores sientan las bases para entender la doctrina del principio de no intervencionismo. En consecuencia, podemos definir al principio de no intervencionismo como aquel que no tan solo nace del derecho consuetudinario, sino aquel que sirve como principio del ius cogens, derecho de gente, donde el Estado tiene la libre facultad y derecho de decidir en los asuntos internos y externos del mismo, condenando y prohibiendo todo hecho que menoscabe este derecho legítimo que tienen los estados. En otras palabras, todo estado debe abstenerse de intervenir en las competencias exclusivas internas o externas de otros estados. Evolución histórica del principio de no intervencionismo. En primer lugar tenemos la Revolución Francesa, la cual sentó las bases para el fundamento del principio de la libertad de la determinación de los pueblos, que es garante de la no intervención. En segundo lugar tenemos las revoluciones en el continente americano. Este periodo marcó el nacimiento de nuevas repúblicas, puesto que a través de la liberación de las colonias europeas marcó una nueva configuración de las relaciones internacionales, en medio de cambios muy dinámicos y progresistas. En tercer lugar tenemos la etapa napoleónica. En sí consiste en las múltiples batallas que tuvo el ejército francés, dirigidos por Napoleón, en la lucha de la conquista de nuevos territorios. Aquí destacan dos capitulaciones. La primera es la capitulación de Andurgia, en 1808, y la segunda fue la capitulación de Zaragoza, en 1809. En cuarto lugar, tenemos el Congreso de Viena de 1815, la cual declara, como regla general, la ilegitimidad del intervencionismo en naciones extranjeras. En quinto lugar tenemos el célebre Congreso Anfictiónico de Panamá, celebrado el 22 de junio y el 15 de julio de 1826, en la instalación de la Confederación de los Pueblos Iberoamericanos, desde México hasta Chile y Argentina. La agenda de esta confederación tuvo la finalidad central de afianzar la independencia de las nuevas repúblicas, la seguridad y la no intervención de las mismas. Auspiciado por el libertador Simón Bolívar, demostró su vasto conocimiento y cultura en proyectar sus sueños a nivel internacional, puesto que puso de acuerdo a distintos dirigentes de estas nuevas naciones. Y el solo hecho de llamarla anfictionía, que eran conocidas las federaciones antiguas en las ciudades griegas, donde se reunían para tomar asuntos de gran interés. Es de resaltar lo siguiente: qué bello sería que el Istmo de Panamá fuera para nosotros lo que el de Corinto fue para los griegos. Estas fueron las palabras del libertador y se materializaron 11 años después. Y por último tenemos la doctrina Monroe, desarrollada por el presidente norteamericano para ese entonces, James Monroe, en 1823. En ella se encuentra expresada una frase muy conocida: América para los americanos. Bueno, sin embargo, al momento de la práctica, sentó las bases para el camino del intervencionismo neocolonial por parte de los Estados Unidos en varios países de América. La intervención. La doctrina general se resume a lo expuesto por el catedrático de Derecho Internacional José Hauden Lamey, el cual expone que es todo acto en virtud donde un Estado o un grupo de Estados interponen su autoridad en un asunto de carácter interno o externo de competencia exclusiva hacia otro Estado. La intervención tiene los siguientes elementos. Número 1. El Estado que realiza la intervención debe ser reconocido internacionalmente. Número 2. La acción debe ser de manera coercitiva. Número 3. Dicha acción debe ser en una competencia interna o externa exclusiva de otro Estado. Formas de intervención. Entre ellas tenemos: número 1. La intervención fundada en un tratado especial o una norma abstracta. Ejemplo de ello podemos encontrarlo en el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que se basa o se fundamenta en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Número 2. La intervención fundada en la petición formal por parte de un gobierno legal, también conocida por los doctrineros como intervención por invitación, en la cual un país débil le pide a otro más fuerte que intervenga en algunos de sus asuntos, puesto que así le va a permitir poder compensar
su deficiencia. Pero esto crea como una especie de relación de subordinación con el otro país. Número 3. Tenemos la intervención fundada en la protección legítima de sus nacionales y sus bienes, o mejor conocida como la intervención humanitaria. Aquí los doctrineros tienen una gran polémica al momento de definirla o si concebirla como legítima o legal. Esta supone como aquel mecanismo en contra de aquellos gobiernos que abusan de su poder, aquellos donde existen grupos rebeldes o aquellos donde hay una situación de anarquía dentro del Estado. Sin embargo, estas situaciones pueden ser tanto verdaderas como falsas y la intervención es sin el consentimiento del Estado al que va a ser intervenido. Es allí la gran polémica. La contraintervención. Según el catedrático de Derecho Internacional, César Sepúlveda, él explica o expone que a lo largo de la historia se ha pretendido tomar a la intervención como un medio legal para ayudar a otros estados o defender los intereses de la comunidad internacional. Es por ello que ahí surge el término de contraintervención como aquel mecanismo que ayuda a otro estado a repeler la intervención de que es víctima. Sin embargo, aquí los doctrinarios hay una contraposición, ya que unos aseveran de que sobre qué tan cierto es que ese estado esté intervenido, y por el otro lado, este estado no tiene el consentimiento de que va a ser intervenido. Ejemplo de ello, tenemos los cuerpos de inteligencia que se infiltran en naciones extranjeras. Es una práctica común que tienen los países de las grandes potencias. La intervención financiera en América Latina. Debemos entender que a lo largo de la historia en América Latina, esta sufrió diferentes revoluciones, al igual que crisis económicas. Y esto ha traído consigo situaciones de desventaja con potencias extranjeras. Ejemplo de ello podemos ver el bloqueo que sufrió Venezuela en 1902 por parte de Italia, Reino Unido y Alemania, ya que Venezuela contrajo deudas con empresas de estas naciones. Resulta ser que estas naciones mandaron navíos que rodearan toda la costa de Venezuela para forzar el pago de la deuda que había concebido Venezuela. Resulta ser que esto finalizó ya en la firma de los protocolos allá en Washington, el 13 de octubre de 1903. Y la doctrina Drago fue fundamental para poder mediar esta situación. Otro ejemplo de intervención financiera en América Latina lo podemos encontrar en los bloqueos comerciales que Estados Unidos ha hecho a países latinoamericanos, como es el caso de Cuba y también de Venezuela. Y para finalizar, otro de los ejemplos que podemos traer a colación es aquellos donde los países acuden al Fondo Monetario Internacional, esta organización para garantizar el pago del dinero que presta a estas naciones. Él determina una serie de cláusulas en donde obligan a estas naciones a adoptar estas medidas para garantizar el pago al Fondo Monetario Internacional. Ejemplos de ello podemos encontrar el caso de Venezuela en 1986 con el famoso paquetazo, y por el otro el caso muy reciente de Argentina en el año 2019. Doctrina Drago. Esta es propuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, cuyo titular fue Luis María Drago. De aquí es porque se denomina Doctrina Drago. Esta fue una contraposición a la Doctrina Monroe, puesto que esta fue considerada muy limitada y con otros intereses. Esta declara que la deuda pública en ningún término supone la intervención militar, ni siquiera la ocupación material del territorio americano por parte de las potencias europeas. Convenio Porter, adoptada en el año 1907 en la Conferencia de Paz en La Haya. Esta declara que el compromiso que bajo ningún medio se debe utilizar la fuerza contra un país deudor, salvo que éste no quiera aceptar ningún medio para solventar el conflicto. Muchas gracias por tu atención. Espero que haya sido de utilidad este video. No te olvides de suscribirte y de difundir este video en tus redes sociales para así compartir este conocimiento. Así que nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao!